Hola, soy Emiliano Moreno Corichi. En esta Semana Tech vimos temas relacionados con la falta de oportunidades para las personas con discapacidad, especialmente centrándonos en discapacidades motrices y en la falta de infraestructura que tienen o no las empresas en México. Josué Guzmán, un colaborador de Tech, fue nuestro socio formador y nos habló de su experiencia siendo un atleta paralímpico y cómo solucionó o pudo atravesar muchos problemas aún con su discapacidad. Hablando un poco sobre las realidades que viven las personas con discapacidad en México, definitivamente uno de los más importantes es que tienen menos oportunidades laborales. Y esto relacionado con la discriminación, con la falta de infraestructura y con la ausencia de iniciativa que pueden llegar a tener las empresas. Esto normalmente ocasionado por la misma discriminación o por miedo a tener algún accidente laboral o que en algún momento puedan llegar a tener problemas de imagen. Culturalmente, el trato hacia las personas con discapacidad ha cambiado. Empezando, y creo que una de las más importantes, es el lenguaje. El término persona con discapacidad es un término relativamente nuevo. Habían términos distintos con los que se le refería a estas personas hace bastantes años ya. Entonces creo que este es un punto de inflexión en el que todo este trato ha cambiado. Sin embargo, siguen siendo sujetos de discriminación, de abuso o de violencia de distintos tipos y de distintos grados. Esto debido a la falta de empatía y de información que tienen muchas personas. Esto me llevó a preguntarme a mí y a mi equipo cómo se relaciona esta situación con el término de la dignidad humana. La dignidad humana es básicamente darle un lugar a la sociedad a una persona simplemente por existir. Sin embargo, esto no siempre se aplica a las personas con discapacidad. ¿Por qué? Y eso fue el centro de nuestro proyecto. Para poder desarrollar la idea de nuestro proyecto necesitábamos saber cómo se relacionaba este problema con los derechos humanos y con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Pues realmente lo importante y el primer punto que quiero abordar es el del ODS 10, que específicamente el ODS 10.2 y 10.3, los cuales tratan de manera muy breve de incluir, sin importar en este caso la discapacidad que puede llegar a tener alguna persona, incluir a esta persona en la sociedad. Y el 10.3 nos habla sobre la creación de legislaturas o la creación de infraestructuras con las que podamos incluir a todas estas personas. Los derechos humanos que pueden llegar a ser violentados o omitidos en estas situaciones, pues pueden llegar a ser el trabajo en igualdad de condiciones por este problema de la infraestructura y que en ocasiones se le puede llegar a pagar menos a estas personas. La igualdad y no discriminación, que también es un derecho humano, pues evidentemente no siempre se cumple, que no sean discriminados. Ser incluidos en la sociedad, pues por lo mismo, la falta de infraestructura que no solamente en las empresas, sino en las ciudades en general, pues no están hechas para aceptar personas con discapacidad. El derecho a la salud y el derecho a la dignidad, pues son dos problemas que también por sesgos, por violencia, por falta de empatía que pueden llegar a tener muchas personas, pues estos derechos son violentados y pues muchas personas con discapacidad pueden llegar a sufrir estragos de estos problemas. Como propuesta, mi equipo y yo desarrollamos una serie de puntos o un checklist que las empresas pueden utilizar de referencia para poder crear espacios y para poder tener una infraestructura más amigable y más inclusiva para todas las personas. Buscamos centrarnos en la indiferencia que pueden llegar a tener muchas empresas y en general muchas personas hacia la creación de este tipo de espacios. Buscamos crear infraestructuras para personas con discapacidad motriz o con discapacidad visual. Por medio de la instalación de placas de braille y por medio de la instalación también de pictogramas o de rampas que no superen los 15 grados, es algunos de los pasos que están incluidos en este checklist. Y realmente, como lo mencioné antes, en donde nos estamos centrando es en el ODS 10, específicamente en el 10.2 y en el 10.3, que promueven la inclusión de todas las personas independientemente de cualquiera de sus características y garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas, creando infraestructuras y también eliminando legislaciones que pueden llegar a afectar la calidad de vida de personas. Para la creación de este proyecto, la organización entre todos los participantes, tanto maestros como socio formador y con mis propios compañeros, pues fue muy ameno saber que todos estábamos con un mismo objetivo, el poder crear propuestas para poder tener un México más inclusivo. Entonces, sin lugar a dudas, fue muy importante tener roles bien establecidos con los que pudiéramos evitar cualquier contratiempo. Creo que este proyecto se puede llevar a futuro
y por medio de campañas de publicidad, de difusión en redes sociales y cualquier medio de difusión masiva, como lo puede ser la televisión o la radio, pues se puede esparcir este mensaje. Específicamente, creo que es muy importante no nada más el lenguaje, sino también el obligar a las autoridades y obligar también a las empresas a crear estos espacios. No solamente a crearlos, sino también a implementarlos y adaptarlos para que no sean las personas que se tienen que adaptar a los espacios, sino los espacios a las personas. Como futuro profesional de la salud, yo me comprometo a 3 cosas. Primero, en proponer ideas en mi espacio de trabajo para tener una infraestructura más amigable y más inclusiva para todas las personas. En ser consciente con el lenguaje que yo utilizo y hablar de él con otras personas para poder promover y para poder seguir esparciendo el mensaje de la inclusión. Y además de eso, crear contenido para redes sociales o para cualquier medio en el que se promueva la inclusión para personas con discapacidad y para todas las personas. Esta es mi aportación para tener una comunidad más inclusiva.